de la función cuadrática, un momentico, de la función cuadrática. Entonces, lo primero que vimos fue relación cuadrática. ¿Ok? Relación cuadrática. Que efectivamente correspondía a las tablas esas que hacíamos, para ver cómo se comportaban las variaciones. ¿Cierto? Lo segundo que vimos entonces fue la ecuación cuadrática, que era la que tenía la forma y igual a ax cuadrado más bx más c. Vamos a ver otros dos temas que están relacionados, bueno, son tres temas que están relacionados con funciones cuadráticas. El siguiente tema es coordenadas de punto. El siguiente tema que vamos a ver es gráfica de la función cuadrática. Y un último tema que vamos a ver que sencillamente son problemas de aplicación. Problemas de aplicación. ¿Ok? Esos serían los, digamos que los temas que vamos a ver. Para poder hablar de esos temas, pues, tiene que haber una secuencia mejor para que podamos entender algunas cositas. Por ejemplo, yo no puedo hablar de problemas de aplicación si todavía no sé ni cómo calcular una coordenada de punto. No puedo hablar de la elaboración de una gráfica porque para poder hacer la gráfica uno tiene que tener unos puntos de referencia para saber por dónde va a pasar la gráfica. Así que también necesito saber cómo hallar esos puntos por los cuales va a pasar esa gráfica. Y esos puntos por los que va a pasar la gráfica o por los que pasa la ecuación, pues son precisamente las coordenadas de punto. Entonces, ¿qué es una coordenada de punto? Entonces, sencillamente es una pareja de valores X, Y que hacen parte de la relación. ¿Ok? Eso es lo que nosotros llamamos una coordenada de punto. Es una pareja de valores de X y Y que hacen parte de la relación. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, íbamos a hallar la ecuación, necesitábamos tres puntos, ¿se acuerdan? Donde aparecía un valor en X, un valor en Y, después otro valor en X, otro valor en Y, y otro valor en X y otro valor en Y. ¿Qué significaba? Que nosotros teníamos o partíamos de tres coordenadas de punto. ¿Listo? Cada una de ellas era una coordenada de punto. ¿Ok? Y de ahí eran que partíamos para poder hallar la famosa ecuación. ¿Listo? Pero en ese momento nosotros lo que hicimos fue, a partir de tres coordenadas de punto, hallar la ecuación. Ahora vamos es en sentido contrario. Lo que vamos a hacer es que a partir de la ecuación, lo que vamos a hacer es hallar una coordenada de punto. ¿Listo? Profe, Entonces, una dime, pregunta. dime. ¿Este tema sigue siendo el segundo o ya es parte del tercer periodo? Ya es parte y, por cierto,
Lo que vamos a evaluar en tercer periodo ya es a partir de aquí. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vayamos a trabajar, por ejemplo, problemas de aplicación, entonces en problemas de aplicación seguramente vamos a tener que calcular ecuaciones. Por lo tanto, eso significa que a partir de aquí es que realmente vamos a evaluar tercer periodo. A partir de ecuación. ¿Sí está claro? Sí, profesor. Bueno, entonces, les decía, la coordenada de punto es una pareja de valores X y Y que hace parte de la relación. Y lo que estamos haciendo ahora es en sentido contrario. En el paso 2 o digamos que en el tema 2 lo que hacíamos era que a partir de 3 puntos hallábamos la ecuación. Ahora es al contrario. A partir de la ecuación lo que queremos hallar son puntos. ¿Listo? Entonces, ¿qué se requiere para hallar una coordenada de punto? Para hallar coordenadas de punto se requiere conocer la ecuación entonces ya tenemos que tener la ecuación, ¿cierto? Esta ecuación que tenemos acá, pues la debemos conocer ya. ¿Listo? Y una de las variables. ¿Cuáles son las dos variables que tenemos? Pues la X y la Y. Aquí lo que me está diciendo es que para poder hallar la coordenada debo conocer una de las dos. O conozco el valor de X o conozco el valor de Y. ¿Está claro? ¿O hay alguna pregunta hasta ahí? No, señor. Listo. De acuerdo a la variable que conozca, entonces vamos a tener dos casos en coordenadas de punto. ¿Ok? De acuerdo a la coordenada que conozca. El primer caso, llamamos caso 1 sencillamente, cuando se conoce la variable X. La variable que realmente la debemos llamar es variable independiente. Variable independiente. Lo que pasa es que habitualmente, pues la identificamos con la letra X, ¿no? Pero pues es importante entender que no siempre va a ser X. De hecho, vamos a ver casos donde se utilizan otras letras como por ejemplo la T, ¿sí? Porque la función cuadrática puede obedecer a una relación del tiempo. Entonces, no necesariamente vamos a utilizar la letra X. ¿Está claro? Y el caso 2, entonces, cuando se conoce la variable dependiente. Que normalmente la reconocemos o la identificamos con la letra Y. Igual, es bueno que no se acostumbren a que siempre tiene que ser Y, porque, ojo, hay problemas donde la variable dependiente la identificamos con la letra X y la variable independiente con la variable T, ¿ok? O con la letra T mejor. Entonces vuelvo y repito, es bueno que no se acostumbren a que, no, es que como colocó la X, entonces esa siempre es la independiente. No. ¿Listo? Y eso lo vamos a ver por aquí cuando veamos problemas de aplicación. Vamos a ver que utilizamos distintas letras, tanto para la variable independiente como para la variable dependiente. ¿Está claro? Entonces vamos a ver
cómo aplicamos la famosa, o cómo es que se hallan coordenadas de punto de acuerdo a cada uno de los casos. Vamos a ver entonces caso 1. Recuerden que Profe, caso 1 es cuando se conoce qué variable. X. La variable, Independiente. la independiente, correcto. Mejor que me digan la independiente que la X. ¿Listo? Profe, Dime. ¿podrías devolver un momento la diapositiva? Listo, gracias. Entonces, ¿qué hacemos cuando vamos a aplicar caso 1? Es decir, cuando se conoce la variable independiente, sencillo. Sencillamente lo que vamos a hacer es reemplazar el valor de la variable independiente. Voy a escribirlo así para no escribir tan largo. Y calcular. Sencillamente es eso. Y ya ese procedimiento nosotros lo hicimos cuando estábamos haciendo o cuando estábamos hallando ecuaciones. Sencillamente reemplazábamos el valor. Acuérdense que ustedes lo que hacían era que tenían la ecuación y igual a ax al cuadrado más bx más c y sencillamente reemplazábamos el valor de la x. Claro, allá también reemplazábamos el valor de y porque conocíamos el valor de y. Pero básicamente lo que hacemos es reemplazar el valor de x. Y ojo, porque ese fue un aspecto en el que varios se equivocaron, porque cuando lo reemplacen en la primera parte, cuando lo reemplacen aquí la primera vez, ¿cierto? ¿Qué toca hacerle? Cuando se reemplaza aquí, pues toca elevar al cuadrado el número. Acuérdense de eso. Y que además, cuando un número se eleva al cuadrado, ¿cómo queda? ¿Cuál es el signo que le queda? ¿Ah? No, que ¿cuál es el signo? ¿Cuál es el signo que queda? Positivo. 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 Correcto. Siempre que elevamos un número al cuadrado queda positivo. Así que este número de acá, solamente este, va a quedar positivo siempre. Ahora, si después toca multiplicarlo por aquí, bueno, ahí sí ya tenemos que ver qué signo tiene la A o ese número que queda ahí para saber si el resultado va a ser positivo o va a ser negativo, ¿ok? Ahorita vamos a ver algunos ejemplos para que podamos distinguir esto. ¿Listo? Entonces, tener cuidado en ese punto cuando reemplacemos el valor de la X. Entonces, ejemplo. Hallar el valor de Y en la ecuación Y igual a 2x al cuadrado menos 4x más 5 cuando x es igual a 3. ¿Ok? Entonces, de acuerdo al procedimiento, lo que me dice es sencillamente reemplaza el valor. Y sería igual a 2 multiplicado por el valor de x, que va a ser 3, elevado al cuadrado menos 4, multiplicado otra vez por el valor de x, más 5. Y esto lo resolvemos. Ustedes pueden resolverlo todo a través de la calculadora, pero por favor, tengan mucho cuidado con estos paréntesis que yo estoy colocando ahí. Coloquen esos paréntesis y todo lo podrían hacer en una sola operación. Si colocan ese paréntesis, ¿listo? O lo pueden hacer por pedacitos, como quieran. Entonces, para hacerlo por pedacitos, pues yo tendría que ver 3 al cuadrado es 9. 9 por 2 serían 18. Menos 4 por 3, que serían 12. Y el 5 que queda por acá.
Y ahora, por aquí el 5. Y ahora sí, entonces, 18 menos 12 serían 6. 6 más 5 serían 11. Y ya tenemos el valor de Y. ¿Vale? Igual, ¿cómo se da la respuesta? La respuesta se da con los dos valores, tanto con el valor de Y como con el valor de X. ¿Por qué? Porque acuérdense que la coordenada son los dos valores, no es uno solo. ¿Ok? La coordenada de punto son estos dos valores, no uno solo. Por lo tanto, debemos responder con los dos valores. Cuando X es igual a 3, Y es igual a 11. Debemos contestar con los dos valores. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Profe, yo no entendí bien por qué da 11 o por qué es 11. Luego no da 11 eso. 18 menos 12, ¿cuánto da? Ah, no, y eso. Ay, no fregues. 18 menos 12. Estoy solucionando esto de acá, ¿no? Esto. 18 menos 12 serían 6 más 5. Pues ahí está el 11. ¿Ya? Vamos a ver entonces, a empezar a ver ya situaciones donde de pronto la ecuación corresponde a otra cosa. ¿Listo? El ejemplo dice, segundo ejemplo, en un terreno, sí, en un terreno rectangular, se puede sembrar en un área específica. Es decir, hasta aquí lo que me está diciendo es que si yo tengo un terreno rectangular, no voy a poder sembrar en todo. No, eso es lo que me dice el enunciado, que no voy a poder sembrar en todo el pedazo, sino solamente en una parte. ¿Listo? Y esta se puede calcular, esta área se puede calcular con la ecuación área igual a x al cuadrado menos 2x menos 3. ¿Ok? Donde x es el lado del rectángulo o un lado del rectángulo. ¿Ok? O sea que x es este lado de acá. No nos interesa ahorita cómo se llama el otro lado, sino sencillamente ese es x. ¿Listo? Y el área es sencillamente el pedazo donde sí puedo sembrar. Digamos, este pedazo de acá. ¿Está claro hasta ahí lo que dice el enunciado? Por ahora no nos interesa ni por qué es que no se puede sembrar ni nada por el estilo. Solamente me está diciendo es cómo puedo calcular ese pedazo donde sí se puedo sembrar. ¿Listo? Entonces, calcular el área
en la que se puede sembrar si la longitud del rectángulo es de, pongámosle a eso, 20 metros. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa? Pues que a partir de esta formulita vamos a poder calcular cuánto valdría esa área. ¿Ok? Para eso, pues basta con que reemplacemos en la ecuación. Vamos, vamos a llevarnos todo de una vez para la otra sin mina. Pongamos eso por aquí arriba. Listo. Entonces, pues, de acuerdo a lo que vimos, podemos decir que sencillamente el área va a ser igual a 20 elevado al cuadrado menos 2 multiplicado por 20 y eso menos 3. ¿Listo? Igual, pues podemos hacerlo por pedacitos, como les había dicho, o pueden hacerlo en una sola operación. 20 al cuadrado serían 400 menos 2 por 20, que serían 40, menos 3. Y ya haciendo esa operación sería 400 menos 40, 360, 360 menos 3, 357. Normalmente sabemos que las áreas se deben expresar en metros cuadrados. ¿Listo? Por lo tanto, ahora sí concluimos. Si el área, respuesta, si la longitud, si la longitud del lado es de 20 metros, coma, el área en la que se puede sembrar será de 357 metros cuadrados. Des en cuenta que aquí estoy uniendo los dos valores, tanto el valor de la variable independiente como el valor de la variable dependiente. En este caso, el punto, pues tiene un valor en la variable independiente y tiene un valor en la variable dependiente, ¿cierto? Pero ¿con qué letra estoy representando la variable independiente? Con X. ¿Y con qué valores, con qué letra estoy representando la variable dependiente? Con A. Con A. Entonces, des en cuenta que en este ejemplo no estoy utilizando la letra X y la letra Y. Estoy utilizando sencillamente la letra X y la letra A. Pero es importante que reconozcamos cuál es cuál. ¿Está claro? Sí. Sí. Listo. Y vamos a ver un último ejercicio. Dice, cuando un objeto, ejemplo, ¿no? No ejercicio, sino ejemplo. Cuando un objeto es lanzado hacia arriba con determinada velocidad, coma, la altura que alcanza
se puede calcular con la ecuación H se utiliza esto es una fórmula de física, chicos, así que esto no es un ejercicio que uno se inventa, sino que ya esta es una ecuación. Altura, y se utiliza la letra H. ¿Por qué será que se utiliza la letra H para representar altura? High. ¿En inglés? Por el inglés. Por cómo se escribe altura en el inglés, por eso es que se utiliza así. Altura que alcanza el objeto igual a la altura inicial, y esta es otra simbología que es importante que ustedes vayan reconociendo. En física, siempre que aparecen esas bolitas chiquitas, significa inicial, ¿ok? Entonces, por allá, cuando empecemos a ver física, ustedes van a poder ver algo como esto, y esto significará altura inicial. Si me aparece como V sub 0, entonces representará velocidad inicial. ¿Ok? Siempre que aparezca ese sub 0, va a representar algo inicial. Si me aparece algo así, sobre todo si es mayúscula, T sub 0, temperatura inicial. ¿Ok? Entonces, para que ustedes sepan que siempre que tengamos ese cerito pequeñito, significa inicial. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Más la velocidad inicial multiplicada por el tiempo menos 4.9 por el tiempo elevado al cuadrado. ¿Ok? Vuelvo y repito, esta es una fórmula de física que ya está definida, no es porque ahorita se me ocurrió que fuera así. ¿Listo? Entonces ya sabemos, H va a representar altura. B va a representar velocidad. Y T representa el tiempo. Pregunto, ¿qué será la variable independiente y cuál será la variable dependiente? ¿Qué creen ustedes? Dependiente la H. Variable dependiente, Sí. H. Y variable independiente, T. T. correcto. Eso es. Entonces, eso es lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a trabajar con una función cuadrática. Ahora, ¿por qué es cuadrática? Pues porque la t tiene su cuadrado. Ya sabemos que el hecho de que exista un cuadrado, entonces es lo que la hace función cuadrática. Listo, entonces, ahora me dice calcular la altura que alcanza una esfera que fue lanzada desde el suelo con una velocidad de 20 metros por segundo. Después de, pongámosle a eso, 3 segundos. ¿Listo? ¿Está claro hasta ahí? En esa ecuación, todo lo que aparece inicial es como si fuera una constante. Y de una vez, chicos, porque ustedes el próximo año ya van a empezar a ver física.
cuando tengamos problemas en física, siempre, siempre lo ideal es hacer un gráfico que nos ilustre cuál es la situación. ¿Ok? Entonces, aquí lo que tenemos es, aquí está el suelo, ¿cierto? Esa línea que pinté es el suelo, y aquí está la esfera que fue lanzada. A partir de ahí es que es lanzada la esfera, de acuerdo a lo que nos dice, ¿no? Que fue lanzada desde el suelo. Y fue la lanzada, entonces, necesariamente ¿hacia dónde será que fue lanzada? ¿Será que se lanzó hacia arriba o se lanzó hacia un lado? ¿Qué creen ustedes?